Bienvenidos a Corea para principiantes. Hoy está con nosotros una invitada que vino aquí hace cosa de 7 años quizá, así que era hora de volver a traerla para que nos hablase de lo que ella más sabe, que es la literatura coreana. En este caso ha querido escoger algo muy concreto, literatura contemporánea coreana escrita por mujeres. Así que doy la bienvenida a Chaeyoung Park, que es profesora en la Universidad Complutense, experta en literatura, muchas cosas, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias y encantada de nuevo, que bueno, sí, hace muchísimo tiempo, ya casi no recuerdo, pues sí. Nos vemos de vez en cuando en eventos por ahí, Exacto. pero claro, digo, hay que traerte a hablar de literatura, porque la otra vez nos hablaste de las mujeres de Consuelo, que es algo que ha pasado históricamente en Corea, pero esta vez, bueno, vamos a tener un tema un poquito más relajado, ¿no? Relajado, aunque tú te has preparado muy bien para hablar del tema, ¿no? ¿Por qué has escogido hablar de, en concreto, literatura contemporánea escrita por mujeres? A ver, bueno, relativamente sí que está relacionado con el tema anterior, Ujú. porque realmente, desde mi punto de vista, que las mujeres son sobrevivientes de la violencia de muchas cosas de la sociedad coreana, por ejemplo, que Ujú. somos testigos al mismo tiempo y luego eh, como, bueno, la obra que traté hace tiempo, que estaba relacionada con las mujeres de Consuelo, que es relativamente de otra época, pero hoy en día que también, como todos o como todas, que estamos pasando pues, un momento muy difícil de todos los sentidos. Y entonces he traído este tema porque realmente ahora podemos decir que es un boom que tardó bastante en realizar Exacto. y es el momento porque realmente aquí estamos, el mensaje es eso, como es, aquí estamos y luego aquí estamos sufriendo y luego no queremos callarnos. Ese es el Exacto. mensaje lo que está diciendo. Sí, al final se acaba hilando un poquito con el final de la última entrevista que hicimos, porque también incluso hablaste de literatura y libros escritos por mujeres en ese momento, pero ahí estamos 2017 y hemos tenido que esperar hasta 2024 para que el tema que a ti más te interesa pues tenga ese boom, ¿no? Gracias a que ganó el premio Nobel Hangang de literatura. ¿Y cómo, pues eso, cómo has visto que crees que marca un antes y después en la literatura contemporánea coreana y más aún escrita por mujeres porque Hangang es una mujer o cómo lo ves tú? Claro, sin duda, pues el Nobel ha sido un momento muy importante y luego pues sí que se nota un antes y un después. Lo que pasa es que, claro, Hangang ha sido siempre como pues una autora reconocida nacional, desde luego, porque ha ganado un montón de premios desde Corea, desde su debut, y luego posteriormente ha ganado pues, premios internacionales, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a traducir de esa forma, o, no, traducirlos y luego como que ha reconocido como internacionalmente, ¿no? Pero esto es el que tiene el problema de premio Nobel, desde luego, porque, bueno, nadie esperaba porque, como sabíamos, ganar un premio Nobel de literatura una mujer, pues esto ya es una barrera, y luego una mujer y asiática, esto ya es el siguiente, y luego sí que creemos siempre, como Hangang merece la pena, pues un premio más importante, de no sé qué, etcétera, siempre lo creíamos, pero no creíamos en el mundo que dar ese premio a una mujer asiática joven, eso no lo esperamos. Entonces, después de obtener ese premio, pues cuando ya sabíamos de este premio que sí ha dado a Hangang, pues nosotros nos bromeábamos de que, bueno, entonces durante 10 años, pues ni una mujer va a ganar, ni una persona asiática va a ganar el premio Nobel. Sí, como que se ha cumplido la cuota, ¿no? Claro, porque ya es el momento y además se coincidió con muchas cosas de la cultura coreana, ¿no? Como por ejemplo el caso de Bong Joon-ho,
y luego como está ganando otros premios en varios sitios, etcétera, etcétera, pues eso todo estaba coincidiendo y luego con ese boom, pues sí. Y luego por eso es un momento importante, pero como el valor literario lo tenía siempre, lo tiene siempre, es simplemente el tema de visibilidad hacia el mundo occidental, Claro. digamos. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente habrá visto en 2024 este premio Nobel y dirán, ah, existe este tipo de literatura, ¿no? Pero ¿cómo de importante es saber pues, que ha habido una tradición y conocer un poquito a más autores? Porque a lo mejor nos quedamos solo en Hanggang y la literatura previa a Hanggang y posterior a Hanggang se nos olvida que existe y que está ahí, ¿no? Exacto, es por eso he traído este tema también, porque realmente, bueno, ya este tema he hablado con varias personas en varios sitios. Mucha gente me decía, da igual de la nacionalidad, que decía, esto pasaba en nuestro país también, etcétera, etcétera. Lo decía siempre porque las mujeres siempre estaban bajo la sombra de los hombres durante muchísimo tiempo y luego esto sí que podríamos decir algún tipo de como algún tipo de como compromisos masculinos, que podemos decir. Por ejemplo, las mujeres que aprenden a escribir, por ejemplo, en Corea, dentro del mundo literario, hay este tipo de cultura, que hoy en día un poco menos, que estudiaban junto con los autores. Por ejemplo, como que les enseña cómo escribir y luego cómo practican con su profesor, que es el mismo autor, etcétera, etcétera, y luego se hacen debut y luego ¿cómo se dice? Dime. Yo te ayudo. 심사위원, Ah, ¿los jueces o...? los que evalúan. Sí, los que evalúan, pero serían jueces de... Jueces, sí, jueces Como también. jueces, ¿no? Sí. Jurados. Jurados mejor. Los jurados son los amigos de sus profesores, sus autores, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de sistema que lo mantenía durante muchísimo tiempo, pero hoy en día, gracias a Internet o gracias a la universidad, por ejemplo, que hay muchas universidades que ofrecen este tipo de como carrera de escribir, como poesía, escribir novelas, etcétera, etcétera, que gracias a esto que están saliendo un poquito más de este tipo. Y nada, como siempre escribían, pero siempre las trataban como 여류 작가, como que no es 여성, sino 여류, como la tendencia de las mujeres, que siempre como hablan de las cosas no importantes, que no tiene profundidad. Como este tipo una de... literatura más baja, ¿no? La consideraban. Exacto. Lo que pasa es que no siempre fueron así, siempre, y luego también es cierto cuántas personas escriben mal, por ejemplo. Claro. Esto pasa en todos los sitios, pero especialmente siendo como las mujeres, que tienen una crítica mucho más fuerte, más sí. fuerte, ¿no? Más o menos, ¿cómo dirías que se dividirían las etapas de esta genealogía de escritoras coreanas en el último siglo, ya que estamos hablando de literatura contemporánea? Pues justo por eso he traído este libro. Es el primer volumen, el primer volumen que tengo, que son 7 volúmenes. La antología de la literatura de las mujeres de Corea. Que esto, por ejemplo, como aquí se ve el título, que lo marca 1898. Justo como no se trata de una obra literaria en sí, sino como este grupo de investigadoras que han escogido este texto porque, claro, como es una carta al público que se presentaba en un periódico, por ejemplo. Esto sí que está aquí como que es la versión bilingüe, digamos, porque no es el coreano de ahora, sino es el coreano de esa época. Es claro, se escribía con caracteres chinos, ¿no? No. Está escrito con el coreano, pero es que tiene una mezcla también y luego algunos signos que no son de lo que usamos ahora mismo.
entonces tiene dos versiones. Y luego estas dos mujeres que eran activistas, pero no tienen su propio nombre escrito. Es como señora, aquí sí que voy a verlo, como O sea, que no les ponían su nombre, ¿no? Bueno, os ha pasado, claro, en España también, con muchas mujeres, que Claro, aquí se pone como señora o Asociación de las Mujeres, tal. Y luego señora algo más Kim, señora genérico, Y, claro. como es lo que pone, y luego Y está. encima es como un Fernández o un Rodríguez, que podemos ser tú o yo. Claro. Entonces, allí sí, y luego, ¿por qué escogieron este texto? Porque realmente se representa como el movimiento feminista de este momento, como obviamente estábamos con él bajo la ocupación japonesa, o está empezando como cada vez más duro, etcétera, etcétera. Pues las mujeres tienen que despertarse para proteger del país, y luego porque nosotros estamos aquí atontadas. Este tipo de carta, como lo publicaba entonces, como el texto literario no lo es, pero como lo que representa del problema social, y luego está llamando atención a la gente y especialmente a las mujeres, que tenemos que despertarnos. Y después de este, más o menos, ¿a qué nos iríamos? ¿Qué considerarías que podríamos comentar después de esta época en la que eran estas cartas? ¿Luego ya pasamos a libros directamente escritos o...? Especialmente ya como se reconoce un poquito, por ejemplo, aquí como hasta 1920, y luego ya aparece, por ejemplo, Dageso, que también alguna obra está traducida al español o al inglés, y luego ya está pasando un poco de las personas, por ejemplo, Kim Myung-sun, Kim Il-ryok, Kim Wol-son, que por ejemplo son las autoras que han publicado en esta época en varios medios sobre sus obras. Por ejemplo, también hay un cuento, un relato corto relacionado con la historia de las mujeres. Entonces, sí que ya está pasando un poco como de nueva mujer, como Shin Yasong, que esto es el concepto, ya se reconoce un poquito más, pero esta antología lo marcó como esto sí que es el nacimiento de la historia, de la literatura de las mujeres en este momento, porque realmente sí que representa un marco, ¿no? ¿Qué temas dirías dentro de la literatura escrita por mujeres coreana que son como los más recurrentes, o temas que tú puedas decir, bueno, yo he leído muchos libros que tratan sobre esto? Claro, supongo que serán problemas que nos afectan más a las mujeres quizá, ¿no? A ver, básicamente escriben de todo tipo. Porque hay Escriben de tanta variedad, ¿no? tanta variedad, sí, exactamente. Y entonces, lo que quiero marcar, lo más importante de la literatura de las mujeres coreanas, es como que siempre reaccionaba a los temas del momento, y de ese momento el problema de la sociedad. Eso es lo que quiero marcar, porque reaccionaban como con más sensibilidad y luego con más cuidado. Y entonces, esto, por ejemplo, que hoy he traído como algunos libros de esto, por ejemplo, hay autoras que se meten más en el tema de ciencia ficción, y luego como le gusta más este tipo, pero también hay mujeres que se escriben desde como pues la violencia cotidiana, desde la vida normal, y luego se va. Y luego otra cosa importante, otra tendencia muy importante hoy en día es de la ciencia ficción, que hay muchísimas mujeres que escriben ciencia ficción. Esto, por ejemplo, relativamente aquí no se traducen tanto porque claro, es que el tema de ciencia ficción dentro de Corea también es un género un poco aislado, entre comillas, pero hoy en día, gracias a la película o las series que están metiendo cada vez más como caracteres de ciencia ficción, ¿no? Y entonces es un otro tipo de boom, y está relacionado más con Estados Unidos porque es un país potente de este género, pero hay muchísimas mujeres que escriben y luego
casi se considera como si no tuvieran un padre. No tienen una tradición como, digamos, una tradición típica de este género, porque ya tenemos nombrar unos cuantos autores de ciencia ficción, etcétera, etcétera. No, que de repente como las mujeres aparecieron utilizando estas herramientas de ciencia ficción y luego escriben y luego... Es interesante porque se puede relacionar de esta forma. ¡Wow! Sí, qué guay. ¿No? Claro, al final como que mezclan un poco el contexto social con la ciencia ficción, ¿no? O sea, Exacto. y acaba siendo una crítica también, entiendo, a la sociedad actual, o no sé cómo lo dirías tú. Claro, por ejemplo, aquí sí que podría ya pasar un poco de este tema. Esto ya es una autora, se llama Chon Hae-jin. Son como colección de los relatos cortos, pero todos están relacionados con la violencia del Estado, por ejemplo, pero con los elementos de ciencia ficción, por ejemplo, como distópico. Pero, por ejemplo, esta obra se trata de los acontecimientos importantes de la historia de Corea, lo más importante, como sobre todo de las víctimas de los víctimas de este acontecimiento, y luego está conectando con estas herramientas de ciencia ficción. Entonces, hay muchas cosas que investigar, pero realmente que las mujeres han buscado como una manera de tratar la realidad utilizando este género, y luego nos sentimos bien, por ejemplo. Claro. Nos sentimos bien. Y leyéndolo también como disfrutar mucho, pero también hay algún tipo de como, catarsis de este tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo. Me decías que, claro, y bueno, lo estamos viendo, todos los libros que has traído, ninguno de ellos nos lo has podido traer en la versión en español, ¿no? Hay muchas mujeres que todavía no han sido traducidas. Exacto. ¿Cuál crees que es como la barrera o qué tipo de libros se seleccionan para traducir al español más que otros? A ver, yo creo que no es un problema solamente de las obras coreanas, sino es el problema de capitalismo, ¿no? Se tiene que vender. Claro. Para venderlo, que nunca, como, pues, por ejemplo, como la mayor venta de un libro es que nunca se sabe. Es que de repente como se hizo boom y luego ya está. ¿Y qué razón puede tener? Hay muchas analíticas de esto. Por ejemplo, como que se trata de... Es que como el gusto de los lectores, esto no podemos saberlo. Pero, y luego, como encima, nosotros tenemos el tema de traducción, por ejemplo. Esto ya que son compromisos entre dos, como mínimo dos partes, de un país y luego en Corea, y luego allí puede haber como editoriales y luego también con propia pues, voluntad de los autores, etc. Y luego, aunque es una obra reconocida, súper importante, merece la pena, etcétera, etcétera, pero como el tema puede ser muy oscuro y luego este tema es que en este país no se vende mucho, pues no llega. Claro. No, es que al final yo creo que también es un poco, lo voy a comparar a algo que yo sé mucho, que es el deporte, ¿no? Tú puedes ser muy buen jugador de baloncesto en España, pero si no tienes a alguien que les diga en otro país, esta persona juega muy bien, pues nadie lo va a saber, ¿no? Entonces también estamos hablando de que tú conoces todos estos libros y a lo mejor a nosotros nos puede interesar mucho, pero no hay nadie allí o aquí que haga ese nexo de conexión para poder traerlos, ¿no? Porque al final tienen una carta de escritores en la que puedes escoger ABC y a veces incluso la traducción pasa primero por el inglés y entonces ya estamos cambiando a un libro totalmente diferente del que era el inicial, ¿no? Porque si ya encima hay dos traducciones, ya apaga y vámonos. Pero bueno, está mejorando mucho el contexto de la literatura coreana en nuestro país. Sí, sí, muchísimo. Y además, como hay mucho interés también en Latinoamérica y se puede hacer traducciones tanto allí como aquí, pues vamos ganando mucho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero ¿qué dirías que al final puedes mencionar a lo mejor algunas escritoras que tú
pienses, pues a mí me gustaría que estas escritoras contemporáneas fuesen más conocidas o que tú consideres que sean importantes en la historia de Corea? Una pregunta muy Difícil, ¿no? difícil de decir, pero bueno, mm, pues yo soy una de las investigadoras, entonces tampoco puedo tratar de todo y tampoco tengo mucho poder de decir como esto es lo mejor, porque esto es mi gusto. Pero relacionado con el inicio, que por ejemplo yo considero como pues las mujeres son sobrevivientes y luego son como los textos son testimonios de algún modo y entonces me centro un poco en este tema. Entonces, pues como lo que he mencionado, esto es una mezcla de ciencia ficción y luego de los asuntos, de problemas de la sociedad y luego también se trata de violencia y entonces esto sí que podría recomendar, que se llama John Hejin. Son 2 libros de misma autora, que fijaos como este libro está tan bonito, que me regaló la autora en su presentación, porque acaba de salir una obra de ella, traducida al español. Lo que pasa es que este libro es lo que pues traté en una conferencia también, como las tareas de Marta, que se trata de la violencia de género especialmente. Una pues chica que tiene una hermana pequeña y se supone que se suicidó y está buscando como, pues, el por qué, y luego ahí está relatando como qué le ha pasado, ¿no?, a esta chica. Entonces es lo que quería mencionarlo. Y entonces, como hemos mencionado, que muchas obras no están traducidas suficientemente como lo merecen, entonces lo que puedo hacer es, utilizando un poco del español lo que tengo, pues tratar estas obras en alguna entrevista, por ejemplo, lo de hoy, o alguna conferencia, o hablar sobre este tema con los alumnos, es lo que me queda, y luego, a ver, con este pequeño eco, a ver si llega a publicar estos libros en otros idiomas, por ejemplo. Bueno, vamos a ver si es posible. Vamos a ver, de momento, en esta entrevista has podido contarlo, dices que se lo cuentas a tus alumnos también. ¿Cómo dirías que ha ido cambiando un poquito el interés de tus alumnos por este tipo de literatura? ¿Les ves como que ahora hay más personas? Porque claro, tú das clase a alumnos que les interesa Corea en general, pero puede ser que la literatura no, ¿no? Claro, es que hay mucho cambio. Pues desde luego, ya cuando hablábamos de esta ola coreana de Hallyu, pues sí que había empezado, pero también es cierto, hoy en día ya como se reconoce como automáticamente, ya viene con mucho conocimiento. Esto es un cambio muy, muy radical, de verdad. Es que me ha sorprendido mucho. Y luego el tema es que como hoy en día es de la época de Reels y de Shukpom, Exacto, entonces todo todo corto. como al momento, y además con inteligencia artificial es que aparece un montón de contenido de como ¿de dónde sale esta obra? Y luego, no, es es un video. Entonces, justo la literatura ya tiene otro momento, porque se necesita tiempo de leer y concentración, y esto, por ejemplo, nos impide acercarnos a eso. Pero sí que vienen muchísimas personas que antes de mencionarlo, sí que lo había leído en francés o en otro idioma, pues, en inglés o etcétera, etcétera, y es sorprendente. Entonces sí que hay mucha intención, y luego sí, hay que traducirlo cuanto antes, pero también es cierto. Nos hemos quedado sin tiempo, Cheyón. Teníamos muchas cosas de las que hablar, pero solo por último, así rápidamente, ¿me podrías decir un título de un libro o una autora que tú recomendarías para cualquier persona que quiera leer literatura contemporánea coreana escrita por mujeres? Vale, en este momento sí que tengo que mencionar libros traducidos. Primero, Actos Humanos de Hangam, ya es una obra muy conocida, pero una pequeña guía, que no es una novela, una narrativa que narra con cierta trama, sino como está muy fragmentado,
Y entonces recomiendo esta obra porque las estrategias de la escritura, que lo ha cuidado mucho. Y otro es de Kim Ji-yeon, nacida en 1982. Esto también es muy famoso, un libro muy famoso y muy importante. Es más bien como, pues más bien un reportaje, un reportaje social y luego novelizado. Entonces, esto también recomiendo. Además, se toca de mi generación, y entonces también es importante. Y por último, pues también como un tema un poquito más, como el tema más cotidiano, que recomiendo Kim Hee-ran. Kim Hee-ran ya ha traducido varios libros al español y entonces se puede leer un poquito más tranquilo. Perfecto. Pues muchas gracias, Chaeyoung. Nos vemos en la próxima vez que quieras hablar de literatura. Siempre eres bienvenida. Muchísimas gracias a ti. Y vamos a comentar que es de las pocas coreanas con el pelo rizado, ¿eh? Que lo habíamos dicho antes. Sí, mi pelo rizado natural. Exacto. Y muchas gracias a todos vosotros por ver Corea para principiantes. Ya sabéis que os acercamos a la cultura coreana aquí todos los días en Déjate Historias Televisión.